Hey, qué bueno que están todos por aquí. Ahora sí que tenemos un miércoles más de Casa de Paz. Me da mucho gusto estar con ustedes, tías, abuelita. Yolis, que ya están ahí sirviendo también. Me encanta, Yolis, excelente. Gracias de verdad. En línea, mamá, papá, todos los que están escuchando, Marty, por ahí creo que también está Saúl, Humberto, Karina, todos los que están viendo este video y también en retransmisión, les damos la bienvenida. Hoy va a ser una Casa de Paz muy especial. Y el tema también está excelente. Entonces vamos a empezar y vamos a darle, pero con todo, amén. Entonces, si gustan, vamos a poner todo, no si gustan, vamos a poner toda la clase en manos de Dios y si me pueden apoyar de favor, pues vamos a orar. Si se pueden tantito pues levantar, inclinar el rostro, cerrar los ojitos. Acuérdense que la oración siempre, Yolis, es uno a uno con Dios. Entonces, abuelita, que nunca nos importe la persona de al lado o la izquierda o la derecha, en el sentido de que no nos dé pena, porque todo lo hacemos para el Espíritu de Dios. Amén. Si quieren postrarse, son bienvenidos. De verdad, vamos a orar y vamos a poner la clase en manos de Dios. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad. Espíritu Santo, eres bienvenido. Que seas tú, Señor, el primer lugar. Te damos el lugar de honor y la bienvenida. Padre, hoy oro para que seas tú el que tome total control. Que no seamos nosotros los que escuchemos, sino tú, Espíritu Santo, quien ponga un espíritu de retención y de sabiduría sobrenatural sobre cada uno, Señor, de los que escuchamos este mensaje. Que tu presencia se sienta tanto aquí en presencial como en línea. Que cada persona que esté viendo este video no lo estás viendo por casualidad, sino es que tú, Señor, lo has colocado aquí para que escuche, para que aprenda de lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Padre, hoy venimos con la más alta expectativa, que seas tú, Señor, quien nos hable. Sabemos que no es carne ni hueso, sino el Espíritu mismo quien nos está hablando. Toca cada corazón y que no sea yo quien esté hablando, sino tú, Espíritu Santo, tomando total control. Habla a través de mí y más allá de hablar, respalda. Que tu presencia, Señor, descienda, toca cada corazón, que incluso en medio de la predicación sucedan milagros, porque hoy tenemos hambre y sed de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Porque es un fuerte aplauso a Dios. Y comenzamos. El tema de hoy es el siguiente. Amén. Y antes de decir el tema, si alguien gusta anotar, de verdad es bienvenido. Yolis, creo que la cultura de anotar no solamente es algo que se debe hacer dentro de una primaria o secundaria. Allá en línea, hermana, creo que es bien importante que nosotros, es más, el escribir revela la expectativa que tienes para que Dios te hable en esta hora o siempre que escuches algún mensaje. Porque siempre y cuando tú estés con alguien sabio, con alguien que sabes que te va a enseñar, tú en todo momento afinas el oído para poder escucharlo. ¿Qué, Judith? ¿Por qué? Porque sabes que esa persona va a transmitir sobre ti sabiduría, buen consejo, y al cabo del tiempo no es solamente de beneficio de aquel que te lo dice, sino es de beneficio para ti. Entonces, yo creo que si estuvieses con alguien súper importante, así con un mega CEO, entonces tú dices, no manches, ¿cómo ha logrado tanto? Yo quiero también aprender todo eso. Y el que está hablando en esta hora no soy yo, es el Espíritu Santo. Entonces, el anotar de verdad revela una expectativa. Y cada vez que suene algo sobre nuestra mente o una frase muy particular mientras predicamos, tía, a veces pensamos que la voz de Dios es difícil de escuchar, pero en realidad Dios siempre habla, mamá, pero solamente basta con entenderlo. Y un primer canal es a través de la predicación. Yoli, si algo te resuena en la mente, si algo se te queda, anótalo, porque es literalmente lo que Dios está hablando. Esa es nuestra fe. Y en la medida de la fe que tenemos o esa expectativa es que Dios sigue, es como abrir una válvula y que fluya el Espíritu de Dios. Amén. Entonces vamos a comenzar. Si quieren anotar, el tema de hoy es gracia, un día a la vez. Gracia, un día a la vez, correcto. Allá en línea, Cari, gracia, un día a la vez. Sí, y si me pueden apoyar, por favor, vamos a partir esta enseñanza
con la siguiente cita. Segunda de Corintios 12, del 18 al 19. Perdón, del 19 al 20. Ah, sí, del 9 al 10. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Ah, 12:9, por favor. Segunda de Corintios 12:9. Parece ya trabalenguas, ¿no? Ok, tranquilos. Segunda de Corintios 12:9. Ahí va. Si la puedes proyectar, Yolis, por favor, en NTV. Excelente. Súper bien. Entonces, ¿me puedes apoyar a leer, abuelita, por favor? A ver, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Siguiente, por favor. Amén. ¿Cómo? Ahí va, abuelita. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gracias, abuelita. En NTV. Ajá. ¿Sí? Entonces dice y termina, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué, Yolis? Porque dice la Biblia que basta con mi gracia. El 9, por favor. Dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Ahí en línea, aquí en este momento, el apóstol Pablo estaba explicando, ¿sí? Dios me ha permitido tener un nivel más alto de sabiduría. Dios, en la relación que tengo con Dios, ha provocado que literalmente Dios me arrebate y me lleve hasta el tercer cielo, donde habita Él, Yolis. Imagínate cuánta relación tenía el apóstol Pablo y cuánta santidad, para que Dios, como tú y yo, escogiera al apóstol Pablo y lo levantara y le visionara y le mostrara todo lo que sucede en el reino de Dios. Y regresaba y como que se iba y volvía. Y la mecha. Todo lo que Dios me permitió ver, tía, todo lo que Dios me permitió saber, todo lo que Dios me ha revelado, wow, quiero compartirlo. Y de hecho, ahí en línea, el apóstol Pablo fue el mayor autor casi escribió todo el Nuevo Testamento, casi. Como si antes mataba cristianos y luego Dios lo transformó y luego Dios lo empezó a enseñar. Y dice, pero sé tanto que se me ha asignado un aguijón dentro de mi carne que me impide ser orgulloso. Y después de esto, el apóstol Pablo empieza a redactar y empieza a escribir. Y dice que se sentía como que oprimido. Y se sentía como que medio contristado. Y lo escribía y decía, no me siento bien. Siento como... Y él sentía literalmente que se le había asignado a alguien que lo impedía. Dice, como un aguijón. Que te esté pique. Entonces, oró a Dios y dice... Mi gracia es todo lo que necesitas. Esto es NTV. Mi gracia es todo lo que necesitas, tía Judith. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes débil, o cuando tú te sientes mal, o cuando sientes que estás en el hoyo, prima, o cuando sientes que la situación no está yendo como tú lo habías pensado, o como tú lo habías escrito ahí en línea, o cuando tú habías orado a Dios y estás viviendo la situación, abuelita, y tú te mandaste y empezaste a caminar por fe, hermana, y te cambiaste de ciudad, o te cambiaste de trabajo, o tomaste la decisión, de repente puede suceder, mamá, algo que no estás esperando, y de repente caemos como que en ese lapso en donde dices, no manches, ¿y ahora qué voy a hacer? Parece ser que todo va en mi contra.
Las emociones siento que me están por estallar, me siento como una coca bien agitada a punto de explotar. Y así es como se sentía el apóstol Pablo. Decía, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo creo, de tanto sentir ese estado, oró a Dios, dice, y le pregunté a Dios, y Dios me dijo, con mi gracia basta. Porque cuando tú eres débil, mayor es mi poder. Cuando tú te sientes mal o cuando tú te sientes que te está llevando la patada literalmente, Yoli siempre recuerda, en el momento más débil, Dios es donde más se glorifica. Si yo tengo la luz apagada y está todo oscuro y prendo un foquito o prendo un encendedor, ¿qué es lo que más va a brillar en ese cuarto? El encendedor. Pero si prendo las luces y prendo el encendedor, ¿qué va a brillar más? Entonces a veces Dios nos pone en un momento de aislamiento, de soledad, pone una situación y hablamos todas estas clases de incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora sí, estoy caminando por fe, pero caminar por fe es demasiado complicado, porque Dios nunca prometió que fuese fácil, ahí en línea, porque si fuese fácil, entonces a Dios no le agradara, porque a Dios no le agrada la pasividad. Por eso mismo es que a veces Dios permite una gran bendición, pero antes de la bendición necesitamos pasar por un momento en donde sentamos dependencia total de Dios. ¿Por qué? Porque es en el momento, tía, en donde tú pasas por el momento de dependencia de Dios, que ahí Dios te capacita para llegar al siguiente nivel. Y es ahí, en ese momento de dependencia, que es igual a un momento de aislamiento con Dios. Es decir, Yolis, a veces cuando vas a construir tus metas y tus sueños, Dios siempre te va a respaldar, pero hay un momento en ese camino en donde Dios necesita llevarte al siguiente nivel. Ahí en línea, papá, y en ese es el siguiente nivel en donde Dios nos aísla y permite ciertas situaciones u ocasiones con personas, con familia, con economía, con salud o alguna situación en donde decimos, no manches, me siento bien mal. Como el apóstol Pablo decía, a la torre ya no aguanto. Porque el apóstol Pablo lo habían metido en la cárcel, lo habían escupido. Y dice el 10, por favor, Yolis. Y lo insultaban y se reían de él. Y literalmente predicaba y llegaba a la chota y él tenía que salir por la puerta de atrás. ¿Cómo? Dios, si todo lo estoy haciendo por ti, ¿por qué me estoy sintiendo así? Porque aun cuando tú empiezas a entregarte más a Dios, cuando empiezas a conectarte más a Dios, Cuando estás en situaciones, es cuando más fuerte se siente. Cuando más fuerte se siente cuando estás débil, cuando estás en sufrimientos de cosas, es cuando más fuerte se siente. Claro. Y puede venir una pregunta a la mente. Entonces, ¿a Dios le gusta que sufra? No, jamás. El plan de Dios es que vivas en gozo, en alegría, en felicidad y en plenitud. Pero, escúcheme bien, esto es bien clave. Si Dios permitió esa situación en tu vida, es porque sabe que eres capaz de superarla. Y es más, claro, para tener la experiencia y que esa experiencia genere sabiduría en ti. Así es, correcto. Entonces es bien importante, solamente basta por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que hay una persona enferma y esa persona enferma está en el hospital y clama a Dios y dice, Señor, por favor, ayúdame. Necesito salir de esta, por favor, levántame. Pero yo no era capaz de hacerlo. Y esa persona jamás tenía un dictamen médico literalmente completamente opuesto a lo que estaba diciendo. Pero dice la Biblia, basta con mi gracia. Entonces, ¿qué hace Dios, Yolis? Que a pesar de que no seamos capaces, o de verdad no lo merezcamos, Dios intercede. Y es en ese momento en donde Dios nos levanta. Amén. Entonces,
¿Qué es gracia? Si gustan anotar. Gracia es Ujú. la gracia es cuando se siente más débil, más. ¿Qué es la gracia de Dios? Ujú. Y si gustan anotar, es un regalo inmerecido por parte de Dios. La gracia Un regalo inmerecido por parte de Dios. Y si le quieren poner coma, es el poder del Espíritu Santo. Ajá. Es un regalo inmerecido. Sido por parte de Dios. es la gracia. Es el poder del Espíritu Santo disponible. Del Espíritu Santo disponible. El poder del Espíritu Santo disponible para que hagas, escucha bien, para que hagas con facilidad lo que no puedes hacer, para que hagas con facilidad lo que no puedes hacer, esforzándote con tus propias fuerzas. Todo eso viene en la Biblia. Sí, son conceptos. Ajá. Oye, hijo, ¿dónde hay Biblias? Pues en internet te podemos comprar una bolita. Ay, de varios precios, pero hoy conseguimos la mejor. ¿Esforzándote qué? Con tus propias fuerzas. Amén. Entonces, voy a mezclar con otro punto. ¿Y cómo la recibimos? Y ahorita se lo voy a explicar, ¿va? Entonces, la gracia de Dios, ¿qué es? Es de repente nosotros hacemos nuestra oración. Pero ¿cómo hacemos esa oración, abuelita? Hacemos una oración de fe. Yolis, ¿qué quiere decir? Que entonces, por medio de la fe, es que nosotros accedemos a la gracia de Dios. Amén. Y si me puedes apoyar, Yolis, de favor, en Hebreos 11:1, por favor. Hebreos 11:1. Pues sí, cuando haces una oración, la tienes que hacer. Claro. Hebreos 11:1. Y ahí les va. Entonces, la gracia de Dios es cuando Dios nos da algo que literalmente ni siquiera merecemos. Creo que todos aquí hemos recibido cosas que ni siquiera estaban en nuestro presupuesto, ni siquiera estaba en nuestra mente o en nuestras capacidades para poder obtenerlo. Yolis, ¿te imaginabas una camioneta hace unos 2 años? ¡Claro que no! Y, por ejemplo, tía Judith, ¿te imaginabas una casa unos años antes de que te la ganaras? Probablemente. Pero a veces nosotros podemos imaginar, pero está fuera de nuestras capacidades humanas. O podemos estar normal y de repente tener aspiraciones y ¡ay! Me gustaría. Pero hay un freno en lo natural. Es decir, ándale, porque a veces puede ser un freno natural. ¿Qué puede ser? La economía. Un freno natural, ¿qué puede ser? El estado de salud. Un freno natural, ¿qué puede ser? Las emociones que sientes. Siempre o la mayoría de veces, cuando Dios te ponga un sueño o cuando tú tengas una gran aspiración, va a haber un freno natural que va a impedir, como una pared, que logres obtener la promesa o lo que tanto quieres. Por ejemplo, un trato que quieres cerrar. ¿Cómo me contactaron? ¿Quién sabe? Pero ya entré, ya estoy en los ojos de aquel que lo va a adquirir. Pero oye, es que está muy lejos. O oye, es que no sé si se pueda. Es que nunca lo he conocido yo físicamente. Y hay un bloqueo natural. Es que alguien puede estar en el hospital o alguien puede estar en silla de ruedas por mucho tiempo y dice, aspiro y anhelo levantarme.
porque yo creo en que Dios lo puede hacer, pero lo natural que hace, te bloquea, te choca. Los hechos son el mayor enemigo de la fe o tu estado actuar el día de hoy. Porque lo que ves, lo que tienes y lo que sabes van a combatir con lo que tú aspiras y quieres. Pero en eso nosotros tenemos algo bien especial, que es la gracia de Dios. Es decir, que aunque no tengamos las capacidades o aunque no sepamos ni qué onda, Dios dice, tranquilo o tranquila, yo te lo voy a dar. Pero ¿cómo accedo a esa gracia? Teniendo la seguridad de que Dios lo va a hacer. Y eso es fe. Claro. Y eso es fe. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y como decíamos en la clase pasada, todos tenemos una medida de fe, tanto chiquita como grande. Incluso los que no creen en Dios, claro que tienen fe, pero es solamente por medio de la fe que accedemos a la gracia. Es decir, tú y yo hicimos una oración, pero esa oración no solamente fue para aceptar a Cristo en tu corazón, esa oración también se llama oración de fe. ¿Y qué es una oración de fe? Es decir, bueno, yo acepto a Cristo en mi corazón y ahora por ende todas las bendiciones, privilegios y todo lo que Dios tiene para mí ahora desciende a mi vida. Y es decir, bueno, pues la fe es la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe es la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Amén. O sea, que en el momento, regresándonos un poco, en el momento de debilidad, a veces va a ser imposible creer en lo que está enfrente de mí, en lo que se me había prometido. A veces cuando estamos en un momento difícil o en un momento de incapacidad, entonces va a querer venir la mente y el razonamiento y va a decir, hey, ¿cómo crees que lo vas a obtener? ¿Cómo crees que va a ser posible? Solo mírate, mira lo que has hecho, incluso hace ratito lo que hiciste. Pero en ese momento quiere entrar el choque mental, Yolis. Decir, no, ¿cómo lo voy a obtener? No, ¿cómo va a ser posible? No, y hay otra voz que te dice dentro de ti, pero hazlo, hija, tú puedes. En línea, Humberto, tú puedes, lo vas a lograr, porque yo te he colocado ahí, porque yo te he hablado, yo te he dado identidad, yo te he dicho quién eres y te he dicho quién vas a ser. Entonces, ¿por qué tu mente va a frenar lo que Dios te está diciendo a ti? ¿Por qué la mente va a querer impedir lograr lo que Dios te ha puesto a ti? Entonces ahí es cuando das el salto y brincas y dices, no, permíteme tantito, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir y Dios nunca va a permitir que yo quede en el hoyo. Siempre me levanto, porque eso es ser valiente, levantarte, Yoris, a pesar de todas las circunstancias. Allá en línea, hermana, es levantarte a pesar de los pensamientos que te inundan en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía, es como un aguijón dentro de mí, tía Judith, que siempre está molestándome, pero en ese momento clamé a Dios y Dios me respondió y Dios me dijo, hijo, hija, acuérdate que no es por tus fuerzas, acuérdate que es por mis fuerzas y yo soy Dios, el Dios que ha creado, el Dios que ha hecho todo, el Dios que te ha dado la vida, y si fuese por mí, hoy te recojo, pero no, te estás aquí no para que vivas en tristeza, estás aquí para que dependas más de mí y lo logres. Eso basta con mi gracia y recíbela si tú crees en mí. Amén. Ese es el poder de la gracia. Algo que nunca te esperaba, no tenías acceso y Dios te lo da. Algo que no estabas capacitado, pero Dios te lo entrega en bandeja de oro. El enemigo más grande para tener el beneficio de la gracia va a ser tu razonamiento. Es lo que te bloquea.
Pero para el que cree, todo es posible. Hermana, ¿y qué es creer? Bajar la fe de un estado teórico. Es que yo creo que Dios lo va a hacer. Oro en mi cuarto, es que Dios, sé que lo vas a lograr. Confío en ti. Bajo la fe de un estado teórico, hacerlo con mis acciones. Que tus acciones siempre respalden tu nivel de fe. Sí, la fe atrae. Claro. ¿Qué es creer? Creer es el accionar a la fe que tú tienes. Y cuando brincas, es como cruzar de San Pedro a Saltillo. Cada vez por una caseta. Entonces, esa caseta está dentro de nuestra mente. Y solamente cruzas para entrar a un nuevo territorio cuando accionas lo que Dios te está hablando. Porque por la gracia Dios te da todo, pero está en ti qué vas a hacer. O lo haces y Dios te llena, te carga de energía, dice las fuerzas del búfalo, como águila, y te carga de energía. Pero ¿vas a dar el brinco o no lo vas a dar? Eso es ser valiente. Amén. Entonces, la recibimos por fe, ¿no? Ahora. Bueno, la gracia de Dios siempre va a estar ahí, va a estar disponible. Puede estar disponible, pero si no creemos, no tenemos fe, pues oportunidad, Regalo. regalo. Claro, así es. Entonces, accedemos con la fe. Y, siguiente punto, vivir en la gracia de Dios un día a la vez. Amén. Ahora sí, vivir en la gracia de Dios un día a la vez. Amén. El tercer subtema. Ajá. Entonces, eso está bien interesante. Y ahora sí, vamos a abrir la Biblia, porque somos cristianos. Porque si no, luego dicen que no. Bueno, sí, vamos a ir de favor, Yoris, a Éxodo 16:4. Sí, en claro, en el TV la buena. 16:4, por favor. Sí, entonces se los voy a leer súper rápido. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba. Amén. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí, allá en línea? En este momento o este lapso de la historia, Yolis, hay cuenta que Dios hizo milagros sobrenaturales. Y cuando se veía imposible que escaparan de Egipto, Dios los sacó. Estaba pasando el pueblo de Israel y Dios los liberó de Egipto. Amén. Entonces, tía Judith, después de que los liberó de Egipto, o sea, ahí vivían pues con animales y pues con comida, ¿no? ¿Y a dónde crees, Yolis, que los llevó? Al desierto. O sea, literalmente Dios los sacó de ahí y los iba a encaminar a la tierra prometida. Y lo hizo. Pero en ese transcurso, pues necesitaban algo que comer, mamá, papá. Hermana, entonces, lo que ellos hicieron, dijo, no manches, empezaron a murmurar. Y dijeron, no hombre, ahorita, ¿cómo que Dios nos sacó? Prefería ser un esclavo, pero que me mantuvieran, porque aquí no tengo comida. Es lo mismo que decían y decían y decían. Y dice la Biblia que Moisés estaba orando y escuchaba también todo lo que decía. Y se paró y les dijo, hey, ustedes no están hablando contra mí,
¿Qué acaso si Dios no los liberó de ahí no los iba a proveer o prosperar? Entonces, ¿por qué se andan burlando de Dios y por qué andan dudando de Él? Y se quedan todos a la torre. Entonces va Moisés y sale y dice, para que no se sigan quejando, Dios les va a entregar tanto alimento. Y dice, por favor no se me distraigan, por favor no se me distraigan. Les va a dar tanto alimento. Y dice la Biblia que entonces mandó alimento del cielo. Entonces, haz de cuenta que en eso yo les dice la Biblia que empezó a decir Moisés, sí, y van a ver la gloria de Dios. Es más, tía, mientras les estaba dando el discurso, dice, volteen para allá. Y dice, allá en línea, ¿qué pasó? Y dice, volteen para allá. Y en eso voltean para el otro lado que estaba dando el discurso. Y dice la Biblia, voltearon a ver el desierto. Y en el desierto vieron toda la gloria de Dios con sus ojos. Eso es bien clave. En el momento más difícil, Dios siempre se va a revelar. Y Yoli después de eso empieza a decir, y pasó un día y vinieron codornices y después de eso dejaron rocío. Y dice, después del rocío empezó a brotar como escarcha. Escarcha en todo el campo. Escarcha, ahí en línea, escarcha. Y eso era el alimento que Dios les empezó a dar. Eso se llama maná. Y es el alimento que Dios empezó a proveer. Maná. El alimento que Dios proveyó al pueblo de Israel. Todo el tiempo que estuvo en el desierto. Israel no tuvo que buscar alimento. Dios le entregaba el alimento en sus manos. Y dice la Biblia que ese alimento, Yolis, tenía las propiedades de carne y parecía como algodón de azúcar. Te lo comías y se podía hornear para hacer pan, pero te lo comías y también sabía como a carne. Entonces en eso empezó a decirles Moisés, oigan, tranquilos, pero van a recoger cierta cantidad. Eso es bien clave, aquí voy a llegar. No se preocupen, recojan lo necesario. No recojan de más y no recojan de menos. Recojan lo justo para ustedes. Y entonces cuando les dijeron esto, dijeron, no manches, ¿cómo que lo justo para nosotros? Y dice, ahí en línea, hermana, que unos no le hicieron caso y empezaron, no, ¿cómo crees? Si ya está llegando la comida y no hemos tenido. Y dice que agarraron. Y otros, haz de cuenta que agarraron, pero bien poquito. Y pensaban, no, es que en los demás se me hace que va a ser mucho. Ajá. Entonces dice que después de eso, dice, entonces Moisés les dijo, escuchen bien, no guarden de nada para el día siguiente. Sin embargo, no hicieron caso y algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero entonces, escúchenme bien, se había llenado de gusanos y apestaba. ¿Qué quiere decir? Que nunca debemos de preocuparnos por lo que va a suceder el día de mañana, porque te ayudé. En el momento que nos preocupamos por la situación, esa misma preocupación, allá en línea, produce gusanos dentro de tu mente. Es decir, provoca un malestar, provoca una desesperación, una ansiedad, una tristeza. Cuando Dios dice, no vivan por el día de hoy, vivan por mi gracia. Lo que quiero llegar aquí es que Dios cada día siempre nos va a sustentar con lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque aún el pueblo de Israel sentía que no tenía nada de alimento. Y es verdad, estaban en medio de puro desierto. No había nada, solamente había arena. Y ya literal, y sol. Pero entonces Dios habló y dijo, no se preocupen, incluso aún si no creen en mí, yo les voy a empezar a dar, pero es a través de que ustedes crean en mí que lo van a obtener.
Y dice la Biblia, Yolis, y todos los días tenían, todos los días, nunca faltó nada. Dice la Biblia que incluso Dios viste a los lirios del campo, y los lirios y Salomón en tanta gloria y tanta riqueza y tanto esplendor, no se puede comparar a cómo Dios viste los lirios. Y dice que acaso los lirios no son menos importantes que tú y yo. Yolis dice, si Dios alimenta a los pájaros todos los días y no se preocupan, ¿qué acaso tú no eres más valioso que el pájaro que está afuera? Porque dice la Biblia, tú y yo somos obra maestra de Dios, pero podemos acceder a las bendiciones de una obra maestra en el momento que te crees que eres la obra maestra. Por eso no te preocupes, porque la preocupación solamente va a generar un veneno dentro de tus pensamientos, y si hay veneno dentro de tus pensamientos, entonces tu conciencia no va a estar limpia, y si tu conciencia no está limpia, no puedes tomar decisiones correctas. Si no tomas decisiones correctas, empiezas a vivir las afectaciones de tus decisiones, es decir, empiezas a desviarte del propósito que Dios tiene para ti. Por eso, si la mente no está limpia, se desvían lo que están. Sí, las ideas, los pensamientos. Entonces, ahora la voz que Dios te quiere hablar y hablar y hablar y hablar y decir, Yolis, lo puedes hacer. Yolis, vamos a darle. Yolis, toma esta dirección. En el momento que vas a decidir, siempre ora a Dios. Y en el momento que vas a orar a Dios, ten toda la fe de que Dios te va a responder. Entonces, Dios va a lanzar la respuesta para saber qué camino debes de tomar. Pero, como vas a escoger la decisión correcta, sí, de repente se filtra un gusanito dentro de esas ideas. Ese gusanito, dice, viene por falta de confianza dentro de lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque eso genera aflicción, genera preocupación, genera ansiedad. Incluso me puedo sentir triste. A veces uno angustiado. ¿Y cómo se refleja? Ya no me quiero levantar, me quiero levantar más tarde. ¿Por qué? Porque siento que si me levanto de la cama ya no tengo esperanza. O ay, es que antes hacía algo y lo hacía con todo el empeño, pero creo que ahora no me va a salir bien, creo que no va a ser lo correcto. Y viene y de repente empieza como que el sentimiento, y no manches, ¿cómo lo voy a lograr? Pero tranquilo, ¿qué acaso Dios no te ha hablado? Y dice, ¿qué acaso si Dios habla algo, es el mismo que incluso se asegura de meter la mano para que se cumpla? La familia o el sueño se debe de cumplir, porque Dios mete la mano para que se haga. Yolis, ¿y quién puede frenar cuando Dios mete la mano? Nadie. Por eso mismo, siempre hay que tomar una actitud de total confianza, porque Dios da el maná, pero ahí dice, y bien claro, ¿Maná qué es el alimento que Dios proveía al pueblo de Israel en el momento que están en el desierto. En la fecha Israel echó maná. Y esa es la ayuda de Dios, la gracia de Dios. Ajá. Israel obtiene alimentos, cultivos es? Maná. No, eso es diferente. Y dice, con esto los pondré a prueba. Amén. Amén. a prueba. Ahí eso es lo que me interesó, saber la obediencia el temor de Dios. Claro. Ahí es donde ellos fallaban. Sí, fallaron. Claro. Sí, Sí. No aceptan la Claro. Sí, totalmente. Por eso dice, con esto los pondré a prueba. y aún así es el pueblo de Dios. Claro. Sí. Claro. Sí. Y eso es gracia, que aunque aún no lo merezcamos, Dios ama, y por amor Dios los da. Y dice, con esto los pondré a prueba, porque ahí yo les está diciendo, te voy a dar alimento, y ya te lo he dicho, pero voy a ponerte a prueba. ¿Vas a creerme? No.
Amén. Y ya cerramos. Ahora acabamos bien rápido. Bueno, entonces esto es en resumen. Siempre nosotros tenemos acceso a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es algo inmerecido que a pesar de que no calificábamos, Dios lo da. Y Dios lo da, ¿por qué? Por amor. Y es en el momento que nosotros tenemos la gracia, es que recibimos una porción del poder del Espíritu Santo. No una porción totalmente, porque Dios mueve todo para poder obtenerlo. Y la gracia se puede acceder a través de si tú crees que Dios te lo puede dar. Y siempre es importante vivir un día a la vez. No te preocupes por lo que va a pasar mañana. Ni estoy diciendo no planees. Es bueno planificar. Es bueno administrarte y proyectarte. Pero no es más bueno desesperarte y angustiarte por esa proyección o del mañana cuando Dios tiene el control. Por eso vive el día de hoy, pero vive el día de hoy con la gracia de hoy. Entonces una gracia podría venir siendo llamarle un milagro. Ajá, claro. Porque es algo que no está ya dentro de tus manos, sino solamente de Dios. Claro. Viene siendo una gracia, ¿no? Y la mamá es un regalo. Mamá recibió una gracia de Dios cuando la operaron de su corazón, que nada más estaba 10 años a lo más de 15 años a lo mucho, debido a las personas que hacían el bypass. Mi mamá tiene más de 30 años viviendo. 30. Más de 30, mi mamá tiene 58. Alrededor de 34 años, de los 34 años. Claro, y eso es gracia. ¿Por qué? Porque Dios lo da de una manera sobrenatural. Y el poder que hace que suceda es el Espíritu Santo. Tú dijiste bien claro, un milagro es la gracia de Dios, claro. Es como en mi caso, ¿no? Ajá. Yo no puedo tener Ajá. 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 O sea, es inexplicable. Claro. Entonces, la gracia fue que me llegó, o sea, por gracia de Dios. Claro, totalmente. Totalmente. Eso es gracia. Y miren, si quieren, vamos a hacer un ejercicio antes de cerrar. ¿Por qué no cerramos los ojos? En su lugar. Ahí en línea. ¿Por qué no cerramos los ojos? Y por unos momentos recuerda todo lo que Dios te ha dado. A veces pedimos y pedimos y pedimos, pero lo importante aquí es voltear atrás y ver todo lo que Dios te ha entregado, la oportunidad, la salud. Probablemente no puedes estar el día de hoy aquí, pero Dios te lo permitió. Probablemente ni siquiera tenías la habilidad, pero Dios te la entregó. Probablemente no tenías ni los recursos para estar aquí, pero Dios te los entregó. La manera de acceder totalmente a la gracia de Dios es también a través de la gratitud. Y en la medida que recuerdes la gratitud de Dios, entonces desbloqueas cada vez más la gracia de Dios. Y el constantemente recordar con gratitud genera alabanza dentro de ti. Sigue tantito con los ojos cerrados. Entonces recuerda, ahí en línea, recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Y nunca lo olvides. Todos tenemos ese algo que Dios hizo en nosotros que nos impulsó a un nivel mayor a Él. Recuérdalo siempre y que en todo momento sea tu ancla de gratitud. Que en todo momento puedas voltear a Dios y decirle gracias. Gracias.
porque a pesar de que no lo merecíamos, tú me lo diste, tú me lo entregaste. No viste mi persona, no viste mi error, tú me lo entregaste. Gracias. Espíritu Santo, gracias, porque es un privilegio tener una amistad contigo. Gracias porque tú me estás abriendo las puertas y gracias porque sé que tú me las vas a seguir abriendo en toda circunstancia, porque tú eres un Dios bueno. En el nombre de Jesús. Rima Kenderebese. Gracias, Espíritu Santo. Sigue con los ojos cerrados. Vamos a orar, así como estás. Espíritu Santo, te damos las gracias por esta clase, porque un manto de gracia nuevo está descendiendo. Hay ángeles poniendo en este momento un nuevo manto que cae del cielo como una sábana nueva. Rima mamá raba darabase. Y yo declaro que ángeles vienen a nuestro favor a soltar ese manto de gracia nuevo. Espíritu Santo, permítenos acceder y vivir en la gracia que nos has entregado a nuestras manos. Permítenos en todo momento actuar con gratitud y que la misma gratitud, Señor, que sea la que nos impulse para seguir creyendo en ti. Padre, porque el mismo que lo hizo ayer es el mismo que lo hará hoy. Y el mismo que lo hace hoy es el mismo que lo hace mañana. Padre, no permitas que la realidad o nuestros ojos quieran traicionar nuestra fe. Padre, hoy oro para un aumento de fe, que venga un aumento de fe directo del cielo y que seas tu Espíritu Santo que nos permitas operar a través de tu fe y no de nuestra fe. Espíritu Santo, declaro que viene una nueva gracia a nuestro favor. En este momento sé que estás tocando el corazón de las personas en donde vamos a tener el nuevo acceso y diremos cuando nos den el acceso y diremos: Dios me ha bendecido. No sé por qué estoy aquí, pero Dios me ha colocado en este lugar. No sé cómo se me abrió la puerta, pero Dios me lo entregó. Dios me hizo cerrar el trato. Dios me hizo que mi familia estuviese aquí. Dios me hizo que lo lograra, porque Dios siempre me lo recordó y Dios me lo recordaba en sueños y Dios me lo recordaba en la prédica y Dios me lo recordaba cuando caminaba, incluso cuando me bañaba o cuando cocinaba, porque Dios es fiel y la misma fidelidad de Dios, así como entregó maná al pueblo de Israel, es la misma fidelidad que caminamos el día de hoy. Ramandoro brava serebe, que la gracia de Dios siempre sea la punta de lanza dentro de nuestro camino. Rindarabase, que sea, Señor, la gracia tuya la que abra el camino, porque tú abriste en medio del mar rojo el mar para que Israel caminara. ¿Por qué? Porque tú nos amaste y ese amor, Señor, también vive en nosotros. Padre, a partir de ahora declaro que vendrán milagros sobrenaturales. ¿Pero por qué? No por querer primero el poder, sino porque hemos sido agradecidos contigo y tú has abierto las nuevas puertas. Hoy oro para que la expectativa siga subiendo, que la hambre y la sed siga subiendo, que no nos limite la mente, porque tú nos has hecho soñadores, pero aquel que sueña, Dios lo cumple. Que la gracia del Espíritu Santo descienda cada vez más como una fresca fuente, como un aceite nuevo. Padre, gracias por hoy y gracias por todo lo que nos entregas hoy. Sello esta palabra y como hombre de Dios declaro que un nuevo manto o una nueva unción fresca de la gracia de Dios desciende a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues un fuerte aplauso a Dios.